El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En la bondad de sentarse. Estamos en este tercer domingo de Pascua. Estamos en esta gozosa celebración de la resurrección del Señor, que no es solo la victoria de Cristo, no es su victoria sobre el pecado y la muerte, sino que ahora es nuestra victoria, como en Él y a través de Él podemos vencer el pecado y estamos abiertos a la vida y a la vida eterna. Hoy nos encontramos con un pasaje, los discípulos de Emaús, quizás un pasaje conocido y quizás para muchos
que está en nuestra memoria uno de los pasajes de la resurrección del Señor. Cómo Jesús se hace el encontradizo, cómo Jesús camina, cómo Jesús se hace presente, cómo Jesús se queda en la Eucaristía. Hay tres momentos importantes en el Evangelio: el camino, la palabra de Dios como lugar de encuentro para conocer y entender la voluntad de Dios, y la Eucaristía, presencia de Jesús. Esos son los tres momentos claves del Evangelio. Estos discípulos, miremos cómo son dos discípulos, uno llamado Cleofás, el otro no se enuncia el nombre, pero en esos dos discípulos estamos representados todos nosotros. ¿En qué sentido? Estos dos personajes van caminando y cómo ellos habían puesto, dice, toda su esperanza en Jesús. Y se iban conversando y discutiendo. Conversando y discutiendo. Yo me imagino la pelea que llevaban estos dos, diciéndole el uno al otro: vea, usted me metió en esto y yo fui, y mire que Jesús lo mataron, y entonces, ¿para qué fui? Yo llevo 7 lunes de la misericordia, voy a misa, hago esto, y entonces, mire que aquí estoy peor. Estos iban más apachurrados, tristes. Dice que su rostro, dice, con un aire entristecido. O sea, no solo tenían la tristeza en su corazón, es que se les veía la tristeza en su rostro, porque habían puesto su confianza en Jesús, en el Maestro. Lo siguieron y ellos sintieron la frustración. No hay sentimiento peor para el ser humano que la frustración. Nosotros en el camino de la vida tenemos momentos muy difíciles. Hay momentos en que sentimos esa frustración, que no podemos, que hay cosas que sobrepasan nuestros sentidos y nuestras fuerzas. La enfermedad, una ruptura de pareja, un fracaso matrimonial, la muerte, tantos problemas que tenemos a nivel de familia, papá, mamá, esposos, con los hijos. Hay situaciones que se nos desbordan y que nos llevan a sentir rabia, frustración, tristeza. Y eso es lo que sintieron los discípulos. Pero cómo Jesús los entiende, de tal manera que dice, empezó a caminar con ellos. Es que Jesús no solo es el camino, sino que es caminante. Camina con nosotros, porque Él no se alejó. No, Él está conmigo, Él está contigo, porque nos acompaña en el dolor, porque nos acompaña en la tristeza, en la frustración, en el sinsabor de la vida. Ahí está Jesús, caminando, acompañando, como hizo con esos dos discípulos. Los fue acompañando, porque Jesús nunca nos deja solos. Caminó con ellos. Jesús camina contigo, no te deja solo. Pero algo muy importante, que los discípulos, Jesús les explica las Escrituras. Empieza a explicarle todo lo que se refería a Él, todo. Pero algo más importante, la necesidad de la cruz, algo que ellos no habían entendido. ¿Cómo así que su maestro, su Señor, el que los iba a liberar, terminó en una cruz? Ellos no entendían eso, como a veces nos cuesta entender la cruz, las cruces de la vida. Y Jesús les explica poco a poco. Y cuando va explicándoles, ellos comprenden y dicen, ¿no ardía nuestro corazón?
Es que la palabra de Dios, ahí conocemos su voluntad. A veces uno no entiende muchas cosas. Ore la palabra, medite la palabra y la palabra te ayuda a comprender los designios de Dios en tu vida. La palabra. Así como Jesús les ayuda a entender a ellos la necesidad. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, padeciera, muriera y resucitara. Era necesario. ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos vida, para perdonarnos, para justificarnos. Pero no solo basta la palabra. Jesús hace la demanda de seguir y los discípulos le dicen, quédate con nosotros, Señor, quédate. Y Jesús, ahora el vivo, el resucitado, repite la Eucaristía, el gesto eucarístico. La Eucaristía de la última cena no fue la última. Ahora la Eucaristía será siempre signo, presencia del amor de Dios. En cada Eucaristía se hace presente el amor de Dios. Jesús cogió el pan y lo parte y lo reparte. Y se le abrieron los ojos. Lo reconocieron al partir el pan. Cómo la Eucaristía se convierte en fuente de alimento. La Eucaristía se convierte en fortaleza. La Eucaristía se convierte en el lugar privilegiado para encontrarme con Él, con Jesús, vivo y resucitado. Por eso hoy, como los discípulos de Maús, vamos por el camino de la vida. Y quizás hay momentos difíciles, hay frustraciones, hay discusiones, hay problemas, pero Jesús hoy se acerca. Hoy se acerca a través de la palabra y a través de la Eucaristía, para ayudarnos a comprender, para que arda nuestro corazón, para que se nos abran los ojos y podamos reconocerle como el Señor que está vivo, vivo. Por eso los discípulos no se quedaron ahí, sino que salieron corriendo a decirle a los otros, es verdad, está vivo. El Señor está vivo. Hoy yo no estoy solo. Hoy tú no estás sola, solo. Hoy el Señor nos acompaña y nos fortalece. Que podamos nosotros en cada Eucaristía, como los discípulos de Maús, poder reconocerle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.